Presencia, Señor, poniendo este tiempo en tus manos. Señor, sobre todas las cosas te pedimos que tú nos asistas en nuestras debilidades espirituales, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, la ponemos en tus manos. Queremos acercarnos con humildad a tu palabra, Señor, y pedirte que tú nos auxilies en el estudio de ella y que seas tú obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, y que seamos edificados a partir de ella. Bendice este tiempo, Señor. Apresura los pasos de los hermanos que vienen en camino. Cuida de ellos, Señor. Queremos honrarte y glorificarte en todo lo que hacemos en esta tu casa de oración, Señor. Permita que todo el servicio sea recibido por ti con agrado, Dios, y que sea para gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo todo. Amén. Bueno, hermano, hoy vamos a estar estudiando este capítulo, párrafo 7, está en la página 9 de la Confesión de Fe. Está acá el tercer párrafo de esta hoja 9, es el párrafo número 7 de la Confesión de Fe. Y lo han titulado La claridad de la Escritura, o se refiere a la claridad de las Escrituras. Vamos a estarle dando lectura como inicio a este tiempo. Dice el párrafo número 7: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Vamos a estar viendo las diferentes partes que nos está abordando este párrafo 7, pero que tiene que ver con la claridad de las Escrituras. Muy rápido, haciendo un poquito de repaso de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Algo importante de ver, el pastor el otro día se refería a este tema de las Sagradas Escrituras y cómo lo trata esta confesión de fe, pero una particularidad. Si revisamos la confesión de fe íntegramente, nos damos cuenta que a lo que más espacio dedica la confesión de fe es precisamente abordar el tema de las Sagradas Escrituras, y por supuesto porque constituye el corazón de toda la confesión de fe, es decir, de toda la enseñanza que contiene esta confesión. Las Escrituras, por supuesto que son, diríamos, la columna vertebral. Tiene 10 párrafos, el otro que le sigue apenas llega a 7, y los otros son oscilan entre 2, 3 aspectos que tiene cada elemento que toca la Sagrada Escritura. Sin embargo, la confesión de fe. Sin embargo, la Sagrada Escritura tiene 10 aspectos, en lo cual nos da una idea de la intención marcada que tuvo esta confesión de fe, de no dejar duda nada que tuviera que ver con la Sagrada Escritura, a partir de que constituye también la base del resto de los aspectos que toca esta confesión de fe. Vamos a empezar, decíamos, repasando muy brevemente algunas cosas que hemos visto en las clases pasadas. Y hemos visto las doctrinas que la Biblia enseña de ella misma. Única regla y segura, infalible de fe y práctica, su autenticidad, su autoridad, su suficiencia. El testimonio de la Biblia no depende del hombre ni de la iglesia, sino de ella misma. Bueno, habíamos visto también en el tema de la Iglesia Católica y la posición que tenía respecto a esto. La condición caída del hombre es quien impide comprender la obra creadora de Dios. Habíamos dicho, lo que Dios creó era suficiente para que el hombre dijera, detrás de esto hay una mano poderosa, hay una fuerza natural, pero sin embargo la naturaleza caída del hombre es la que le impide ver de por sí sola que la creación es suficiente como para que creamos en Dios. Asimismo, que las Escrituras, para que puedan cumplir su papel, necesitamos la obra del Espíritu Santo,
para que nos ayude a comprender por nuestra naturaleza caída también. Y bueno, aquí al final pongo esto, es decir, que la Confesión de Fe dedica mayor atención al tema de las Sagradas Escrituras que ningún otro aspecto de la Confesión de Fe tiene tantos aspectos como esta, que son 10 en total. Y que, bueno, la Confesión de Fe, habíamos visto, no tiene una capacidad autoritativa sobre la Iglesia como la Biblia, pero indudablemente es una valiosa herramienta que nos permite aprender tanto de las doctrinas que tiene la Iglesia Bautista como de la propia Biblia. Ahora, habíamos dicho que esta confesión de fe surge en medio de una confrontación muy fuerte con la Iglesia Católica, defendiendo doctrinas totalmente alejadas de la verdadera verdad que podemos encontrar en la Biblia, y que este aspecto número 7 que aborda sobre la claridad de las Escrituras, por supuesto que también, es decir, íntegramente la confesión de fe trata de darle hacerle frente a posiciones que tenía la Iglesia Católica. Y este tema de la claridad es un tema que ellos tuvieron posiciones bien distintas a las que estaban teniendo estos cristianos reformados, y que finalmente quedó refrendada aquí en la confesión de fe. Algo que especifica este párrafo 7, y le vamos a dar lectura, dice: la claridad de las Escrituras, esta doctrina de la claridad de las Escrituras, también se conoce como la perspicuidad de las Escrituras, que significa transparencia o claridad de las Escrituras. Esta sección afirma que las Escrituras son perspicuas de tal manera, es decir, son tan claras, tan transparentes, de tal manera que todo lo que el hombre necesita saber para salvarse o como guía práctica en el cumplimiento del deber puede aprenderlo en ellas, puesto que están designadas para el uso personal y adaptadas a la instrucción tanto a los sabios como a los ignorantes. Fíjense cómo este segundo párrafo, porque hay cosas de la Biblia que además lo dice el párrafo, dice: no todas las cosas contenidas en las Sagradas Escrituras son igualmente claras. Es decir, hay cosas que están muy claras y otras que a veces nos resulta difícil entender. Pero fíjense cómo especifica también, que dice: no son igualmente claras para todos. Por supuesto, hay personas que tienen capacidades dotadas por el Señor, son más inteligentes que otros y les resulta más fácil entender algunas cosas de otras. Pero también hay personas mucho más dedicadas a estudiar la palabra y que les permite tener un mayor dominio, una mayor comprensión de lo que es la Biblia. Hay otros, leí algo que de verdad me dio risa, porque leí algo, dice que algunos confían en la ósmosis del sobaco. Cuando yo leí eso dije: ¿qué cosa es eso? Ósmosis, eso es una técnica, por ejemplo, la ósmosis inversa es una de las técnicas moderna que se emplea para filtrar agua. Incluso usted puede coger agua del mar y mediante un proceso de ósmosis inversa la convierte en agua dulce, potable para el uso humano. Bueno, este comentarista decía que algunos cristianos confían en las ósmosis del sobaco. Es decir, se ponen la Biblia aquí abajo y creen que ya lo resolvieron todo, y entonces después dicen: no, yo no entiendo la Biblia. ¿Cómo la vas a entender si no la estudias? Es decir, la tienes abajo el brazo, otro la tiene dentro del carro, arriba del buró o en la mesa del lado de la cama, pero no la leen. Y por supuesto, aunque usted sea una persona con capacidades intelectuales renombradas, por decirlo de alguna manera, usted puede considerarse inteligente. Si usted no estudia la Biblia, va a ser de esas personas que quizás haya muchas cosas que no entienda porque no se ha adentrado en el conocimiento de la Biblia. Y la propia Biblia nos dice que dentro de ella misma hay partes que explican otras que no son tan fáciles de entender. Pero fíjense, algo
Dios en su perfección, hay cosas que no son claras o tan fáciles de entender, pero hay otras que son transparentes, facilita que usted la lee y la entiende muy fácil. Y fíjense cuáles son. Acá lo dice la Escritura en el punto 7, dice: ni son igualmente claras. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de la Escritura. Así, Dios, para que nadie de lo que sí es necesario que usted conozca y comprenda para salvarse, eso sí lo puso el Señor, o inspiró el Señor a los autores de la Biblia para que quedara con tanta claridad que tanto los eruditos como aquellas personas que no lo son las comprendiera y pudiera entender. Eso nos queda claro en que la posición que tuvo este párrafo 7 era para dejar claro que en las Escrituras está todo lo que tú necesitas para salvación. Y hay cosas que quizás también tienen que ver con eso, pero que no son tan claras como para que cualquier persona la lea y las entienda. Después vamos a estar viendo algunos ejemplos de esos textos que a veces los leemos y decimos, no los comprendemos, y otros no los entendemos, que se parece, pero no es igual. Habíamos dicho, es decir, la confrontación que hay entre la Iglesia católica y los cristianos reformados. Dentro de estos cristianos que enfrentaron esa oposición acérrima de la Iglesia católica, está Martín Lutero. Y dice que Martín Lutero en esta reunión grande que se le llamó Dieta de Worms, es decir, fue una reunión donde se reunieron los principales líderes religiosos de la Iglesia católica. Y recordemos que la Iglesia católica también tenía una alianza con el poder político grande, por tanto cualquier decisión que se tomara por la Iglesia católica era casi de inmediato cumplimiento, porque había una gran confabulación con el poder político. Miren, cuando Martín Lutero es acusado precisamente por defender estas cosas que tiene la confesión de fe sobre la Sagrada Escritura, sobre su suficiencia, sobre su autoridad, y que era la propia Biblia la que se explicaba de por sí misma, y estaba el testimonio en la Biblia. Es decir, el testimonio de la Biblia no depende de hombre o iglesia, está en ella misma. Y entonces dice que él es acusado y llevado a esta dieta de Worms, y fíjense lo que dice: no se me convence mediante testimonio, si no se me convence mediante testimonio de las Escrituras y claros argumentos de la razón, es decir, no solamente la Escritura, sino razonamientos lógicos, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios. Recordemos que esta era una de las cosas que defendía la Iglesia católica, el testimonio o apostólico. Ellos le daban un valor, decía, al testimonio de la propia Iglesia y no solo de la Escritura. Dice: si no me convence mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que se ha demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no quiero ni puedo retractarme, porque fíjense lo que le estaban pidiendo: retráctate a Martín Lutero de esas cosas que estás diciendo, de esas cosas que estás defendiendo, porque tú estás cometiendo una herejía. Dice: no quiero ni puedo retractarme de nada, porque de hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Esta afirmación de Martín Lutero, por supuesto, casi que era una confirmación de su sentencia de muerte, porque oponerse a los líderes religiosos en aquella época con esa posición tan frontal era casi que firmar su sentencia de muerte. Se dice que uno de los príncipes logró sacar a Martín Lutero de esa eminente sentencia de muerte. Dice que lo albergaron en un castillo y que allí le fue dedicada la misión de traducir la Biblia al alemán.
Bueno, esta posición de Martín Lutero, alineada con la posición de los protestantes reformados y propiamente con la confesión de fe, confirma la validez de la sola Escritura, negando la autoridad sobre los creyentes de la Iglesia y de la tradición apostólica. Ahora miren cuál fue la posición de la Iglesia Católica ante este tema de la claridad de la Escritura y de la autoridad que tenía la propia Escritura. Y ellos, por supuesto, defendiendo el lugar que la Santa Iglesia tenía en este tema de explicar las Escrituras, que solamente eran ellos los que podían interpretar correctamente. Fíjense, dice: respuesta a la Iglesia Católica en el Concilio de Trento ante esta declaración de la confesión de fe, y referida específicamente a este tema de la claridad que estamos viendo hoy. Dice: decreta además, es decir, esto fue un pronunciamiento que estaba en que surgió o que se defendió por la Iglesia Católica en este Concilio de Trento. Dice: decreta además con el fin de contener los ingenios insolentes. Por supuesto, estaba también muy reciente el evento este con Martín Lutero, y por supuesto estaban diciendo: este es uno de esos ingenios insolentes que ninguno, fiado en su propia sabiduría, se atreva a interpretar las Sagradas Escrituras en cosas pertenecientes a la fe y a las costumbres que miran a la propagación de la doctrina cristiana, violando las Sagradas Escrituras para apoyar su dictamen contra el sentido que le ha dado y da la santa y amada Iglesia, a la que privativamente, si nosotros, la Iglesia Católica, somos los únicos, toca determinar el verdadero sentido e interpretación de los escritos sagrados. En otras palabras, yo soy el único que puedo, como Iglesia, los líderes de la Iglesia Católica son los únicos que pueden interpretar correctamente y enseñar. La Escritura no es capaz de hacer por ella misma explícita como para que pueda ser entendida. Dice: también definieron, fíjense para eso qué arrogancia, que no se podía contradecir el unánime consentimiento de los padres de la Iglesia. Es decir, ellos como únicos autores de la verdadera interpretación de la Biblia, no sé si había una interpretación de alguno de esos líderes, no se podía contradecir. Es decir, todo lo dicho por los líderes de la Iglesia era irrebatible, aunque no era inspiración de Dios, por supuesto, ni del Espíritu Santo, así, la inspiración de Dios a través del Espíritu. Dice, en otras palabras, la Iglesia Católica está diciendo: nosotros somos los que decimos lo que debe creer, cómo creer, porque ustedes no tienen la capacidad de entender lo que dicen las Sagradas Escrituras, reservándose el derecho exclusivo de la interpretación de las Sagradas Escrituras. De otra manera, de esta manera concedían a la Iglesia el poder autoritativo sobre el creyente. Es decir, la Iglesia dice: esto es lo que yo interpreto de esta Biblia, de esta parte de la Biblia, no lo que tú puedas interpretar, no es lo que dice la propia Biblia, es lo que decimos nosotros, negando así la posibilidad de que los creyentes pudieran de por sí solo interpretar la Biblia, sino tenían que asumir lo que ellos interpretaban. La Iglesia es la única que puede poner claramente la Sagrada Escritura. Miren, para esto, para que ustedes tengan idea de este catecismo que es sumamente largo, les traje dos partes que yo creo que son bien ilustrantes de esta posición de la Iglesia Católica. Miren esto, dice la parte del catecismo católico, que está en forma de pregunta y respuesta. Dice una pregunta: además del credo y los artículos, ¿creéis en otra cosa? La respuesta: sí, Padre, todo lo que cree y enseña la Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Fíjense para eso. Ellos están introduciendo la pregunta y la respuesta de tal manera que si usted lee eso y no se auxilia de otra información, ya usted dice: oh, la madre de la información sobre la Biblia está aquí. Dice: ¿qué cosas son esas? Dice: eso no me lo pregunte a mí, soy ignorante, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder.
Es decir, no me pregunta a mí, yo soy ignorante. Nosotros no tenemos la posibilidad de saber, de interpretar nada de la Biblia. Ves acá a donde están los líderes de religiosos de la Iglesia Católica, que ellos tienen la verdad. Miren otro aspecto, fíjense, otra parte del catecismo. Este está en el numeral 85, dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Fíjense, Jesucristo fue el que le dio la autoridad a esa Iglesia Católica. Es decir, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Imagínense ustedes. Miren otra parte del Catecismo Baltimore en la pregunta 1658, dice, igual, está en forma de pregunta y respuesta, y un poco que redondea esa posición aberrante que tenía la Iglesia sobre el tema de la Escritura. Dice, ¿cómo podemos encontrar el verdadero significado de las doctrinas contenidas en la Biblia? Dice, la respuesta es, podemos entender el verdadero significado por medio de la Iglesia Católica, que ha sido autorizada por Jesucristo. Jesucristo en algún momento escribió, no sabemos dónde, pero ellos lo encontraron, para explicar sus doctrinas preservadas del error. Fíjense, ellos dicen, la tenemos, la fuente somos nosotros, pero además es sin error, las demás fuentes son erradas. En otras palabras, la Iglesia Católica está diciendo creer en la clara palabra del hombre en lugar de la oscura palabra de Dios. Imagínense usted qué aberrante esta posición de la Iglesia Católica. Y por supuesto este tema está negando el derecho de interpretación privada del creyente. Ahora, ¿alguien sabe qué cosa es este término? ¿Qué se llama derecho de interpretación privada? ¿Alguien se ocurre? Es decir, o alguien sabe a qué se refiere esto. Disculpe que no lo escuché. A tu propia interpretación. Ajá. Es que lo dice el enunciado. Exacto, claro, es evidente que se refiere. El derecho de todo cristiano a interpretar las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Exacto. Fíjense, el derecho de interpretación, es decir, por el significado en el ámbito general, el derecho de interpretación privada, porque usted puede leer un libro que no sea la Biblia y también tener su propia interpretación. Dice, se refiere al derecho de una persona o entidad para interpretar un documento o situación de manera privada sin la intervención de terceros. En el ámbito cristiano se refiere a la capacidad de un individuo para interpretar las Escrituras. Disculpen por sí mismo. Esta habilidad la adquiere el creyente nacido nuevo con la ayuda del Espíritu Santo, que lo permite entenderla e interpretar la Sagrada Escritura. Ahora, fíjense algo importante, que ese derecho que usted tiene de interpretar las Escrituras no es libertad. Si usted puede interpretar la Escritura de acuerdo a su capacidad, de acuerdo al enfoque que usted le dé al texto, pero eso no implica que usted tiene el derecho de torcer el verdadero significado. Y también es importante que cuando nosotros pretendamos interpretar cualquier texto de la Biblia, hay herramientas, hay mecanismos que nos ayudan a acercarnos. El pastor ha insistido en animar a los hermanos que asistan a los cursos que está dando el sábado. Precisamente se están abordando muchas de estas herramientas hermenéuticas y de interpretación que nos ayudan a comprender muchas veces textos que a veces los enfocamos de manera incorrecta, y cuando usted tiene conocimiento de esas herramientas le permite hacer una correcta interpretación de las Escrituras, incluso facilitan muchas veces usted encontrar otros textos en la Biblia que también nos ayudan a ampliar el conocimiento que ya nos dio un texto anteriormente. Miren, de las locuras que hay hoy, sabemos cuántas corrientes dañinas para el cristianismo se han introducido en la iglesia. Encontré esto y de verdad que me pareció loco, pero miren, dice, en la actualidad se ha dado a conocer un principio llamado interpretación rema.
Ustedes saben que este tema de rema a veces lo utilizan mucho las personas que se dedican a escribir canciones o que se dedican a escribir libros, que es como la iluminación de la musa, que dice, no, se me iluminó la musa, la rema me bajó. Dice, en la actualidad se ha dado a conocer un principio llamado de interpretación rema, que establece que usted lee un texto y después de terminar de leerlo, lo primero que usted sintió que le dice el texto es el significado, sin profundizar en el contexto, en el propósito por cual fue escrito, quién fue dirigido, el autor, etc. Es decir, eso es una corriente loca que hoy hay en algunos lugares que se le está dando importancia, y para mí es una gran locura porque la palabra no nos enseña eso. Ahora, mire, hay un texto que es sobre este tema del derecho, la capacidad esa que tenemos los cristianos de poder interpretar la Biblia, pudiera ser mal interpretado, porque fíjense, dice en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cualquiera de ustedes dice, oh, espera, ahora mismo me estaba diciendo anteriormente que puede cualquier persona tener su propia interpretación de la Escritura, formarse un criterio de la interpretación o el significado, y acá Pedro nos está diciendo que primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y pareciera que este texto entra en contradicción con el derecho de interpretación privada, pero el texto no se refiere a que la Biblia se pueda leer y entender realmente, está haciendo referencia a la inspiración, algo que explica claramente el siguiente versículo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si esa aclaración es importante, quizás alguien leyó ese texto y dice, bueno, ese derecho de interpretación privada entra en contradicción con este texto, pero para nada. Y Pedro se está refiriendo al tema de la inspiración, que por supuesto no dependió de ninguna voluntad humana, sino del Señor, que eligió a las personas que fueron inspiradas para la Escritura. Ahora miren, la Iglesia Católica, por supuesto, en medio de esta situación, de este tema que tiene que ver con la claridad de las Escrituras y este derecho de interpretación privada, trató de sacar ventaja y, por supuesto, amarrada a su posición de que nosotros somos la Santa Iglesia, la que puede explicar, la que puede saber el verdadero significado. Dice, he aquí que esta situación con el derecho de interpretación privada, que da la posibilidad que se introduzcan dentro de los creyentes interpretaciones erróneas de las Escrituras, confirma la necesidad de la intervención de la Iglesia para autenticar, interpretar la Escritura de manera correcta. Imagínense usted, en medio de aquella pelea, cualquier cosa que encontró la Iglesia Católica para aferrarse y defender su posición era bueno para ellos en aquellos tiempos de confrontación y viéndose superada por los argumentos que estaba defendiendo esta confesión de fe. Ahora, les pregunto eso, en cuanto a la claridad de las Escrituras, ¿cuál es el criterio que tienen ustedes? ¿Son claras las Escrituras o no? Depende del enfoque de la pregunta, ¿no? Puede haber para el cristiano, para el que es nuevo, nacido de nuevo, puede ser clara algunas cosas. Luego nuevamente, pero en cuanto a lo esencial es clara. En cuanto al plan de salvación, clarísimo. Ahora, el no creyente, las cosas espirituales, dice la misma carta de los Corintios, él dice espiritualmente. El no cristiano no tiene el espíritu, por lo tanto no puede discernir nada. Ahora, pudiera para algún cristiano también tener alguna parte que fuera igual que para los no cristianos, difícil de entender o difícil de interpretar. Fíjense que se parece. Sí.
por supuesto, hay textos que son difíciles de interpretar. Si no tienes las herramientas hermenéuticas, no lo vas a poder entender de una manera. Ahora, ¿de qué depende la claridad de la escritura? Depende de muchas cosas, pero cíteme algunas, por ejemplo. Volvemos al tema, para no dar la... O sea, no estar quedando tratando. En las herramientas que tú seas capaz de tener en tu agudeza de pensamiento muchas veces. O sea, en el don que el Señor te dio, porque a todos no lo hizo un maestro. Exacto. Bueno, no tenemos mucho tiempo para darle... pero la claridad de la escritura, bueno, este párrafo 7 de la Confesión de Fe es explícito en aclarar que no todas las partes de las escrituras son igualmente claras. Es decir, hay algunas que sí lo son y no todos pueden entender la escritura de la misma manera. Fíjense, entenderla de la misma manera. Si algunos logran mayor comprensión de otras, y vamos a ver un poquitico las cosas que tienen que ver o las cosas que ayudan a que algunos tengan más claridad de otros del significado y la interpretación de la escritura. Dice, además agrega que no todo es absolutamente claro. Ahí está en este punto 7. No todo es absolutamente claro en las escrituras o fácil de entender. Hay cosas que llevan estudios profundos por parte de teólogos y eruditos. Fíjense, y esto es importante, que esta complejidad que tiene algunas partes de la escritura, que a veces incluso hasta los más inteligentes se les hace difícil entender, o que hay partes, como la propia Biblia dice, que no son cosas fáciles de entender. Esto en ninguna manera contradice la doctrina de la claridad de la escritura, porque no se debe a ninguna carencia o falta de suficiencia de la escritura, sino se refiere a la persona. Recordemos el remanente del pecado que todavía está presente en cualquiera de nosotros y además tiene que ver con la madurez espiritual y su nivel de intimidad con el Señor. Algunas personas, el nivel de intimidad que tienen con el Señor es venir el domingo acá, estar un momento acá, escuchar, alabar al Señor a través de la alabanza, escuchar la predicación, nos vamos y hasta el próximo domingo. Ni oramos, ni ayunamos, ni hacemos nada que tenga que ver con el evangelio y las enseñanzas que nos transmite la Iglesia. Y muchos confiamos en la ósmosis del sobaco. Metemos la Biblia abajo del vaso y andamos para arriba, para abajo con ella, o quizás andamos con ella encima del buró, en el carro, pero hasta ahí. La tenemos de compañera, pero no escudriñamos las escrituras como nos anima la propia escritura. Dice, hay partes muy claras en la Biblia y fáciles de entender. Todas, fíjense, el párrafo 7 lo dice. Dice, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, la pueden comprender. Es decir, todas las cosas, fíjense cómo la perfección de Dios hasta en la inspiración de su palabra. Todas las cosas necesarias que hay que saber para creer y guardar para salvación, así como los deberes centrales de la vida cristiana, aparecen con claridad y sencillez en diferentes partes de la Biblia. Acá les cito algunos textos que hoy por sí solos se explican. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Usted no quiere perderse, usted quiere tener vida eterna, ahí tiene con claridad, crea en el Señor Jesucristo. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no es de vosotros, pues don de Dios, por obra, para que nadie se gloríe. Clarito, nadie tiene la capacidad de decir yo me salvé por mí mismo, es por gracia y por fe que logramos salvar. Fíjense otros textos que son claritos en la manera que nos presenta el mensaje. Romanos 10:9 dice,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Clarito. Es decir, usted quiere salvarse, ahí tiene un texto que le ayuda a comprender lo que usted necesita para eso. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oiga, hasta la persona menos estudiada, las más ignorantes, leyendo estos textos, les queda claro el mensaje que tienen. Jesús les dijo, esto está en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted quiere ir al Padre? Mire, el camino ahí está claro que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la propia Biblia dice que hay partes difíciles de entender. Segunda de Pedro 3:15 lo dice. Sabemos que casi todos los escritos de Pablo tienen partes de verdaderamente que son extremadamente complejas para entenderlas. Miren cómo Pedro lo dice. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, que según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice, la propia Biblia es clara, que las escrituras son claras y entendibles, pero contiene partes difíciles de entender. Y fíjese que no dice imposible de entender. Es decir, difícil, sí, imposible, no. Dependerá mucho de su grado de intimidad con Dios. Usted se acerque al Señor, a todo lo que le pueda edificar, a todo lo que pueda servirle para aprender más. De la responsabilidad del hombre, cuán diligente eres en el estudio de las Escrituras y de tu ser y disposición para conocer más de ellas. Miren este teólogo que tiene un nombre extrañísimo, le puse William al final, porque realmente parece un teólogo alemán o algo así, tiene un nombre tan difícil que lo abrevié. Dice, lo importante no es el nombre del teólogo, sino lo que dijo. Dice, el hecho de que Dios ha revelado cosas claras sobre cosas difíciles, no la hace fácil. Parece un trabalengua, pero una gran verdad. Hay cosas reveladas por Dios que para Dios son bien claras, pero que no todas son fáciles de entender. Ahora miren, les voy a poner dos ejemplos. Podemos encontrar muchísimos ejemplos difíciles de interpretar. Eso está en Apocalipsis 13:1-2. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ahora estamos estudiando precisamente en los estudios del martes el libro Apocalipsis. Sabemos cuántos simbolismos hay en la Biblia que lo hace realmente difícil de interpretar. Incluso aunque está el pastor dirigiendo este estudio que se está haciendo de manera minuciosa, sin correr, nos damos cuenta cuántos simbolismos hay en este libro y que lo hace difícil de interpretar a partir de que usa muchos símbolos que pueden resultar es decir, difícil de entender cuando usted no domina qué significa cada término que usa la Biblia. Otros ejemplos difíciles de entender. Fíjese, en la anterior dice de interpretar, pero ahora de entender. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre
sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Mire, para una persona poco informada, poco estudiada, la Biblia, usted pudiera interpretar, bueno, si me está diciendo la Biblia que Dios es un Dios de misericordia, que su misericordia se renueva cada mañana, que es un Dios de amor, ¿cómo es posible que haga estas cosas, no? Y entonces pudiera ser difícil para alguien entender algo que claramente, es decir, la expresión literal del texto la podemos entender. Ahora, el mensaje que hay detrás del texto puede ser lo que resulte difícil de entender, pero requerirá mucho de que usted siga estudiando la Biblia, que usted pueda dominar todos los atributos del Señor, que también tenga en cuenta el contexto donde fue escrito el texto y para quién fue escrito el autor. Requiere de muchos elementos que usted tenga en cuenta para entender. Mire este otro texto, dice: el Señor ha hecho todas las cosas para sí mismo, aún al impío para el día malo. Dice, ¿cómo es que Dios va a hacer el impío para el día malo? Si tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor. Bueno, requiere que usted estudie la Biblia para que usted pueda entender eso. Otro texto que pudiera también ser difícil de entenderlo, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, a ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, ¿cómo Dios va a mandar a matar a todas esas personas? Bueno, necesita conocer del contexto. Yo me recuerdo, una vez hubo acá un intercambio con jóvenes. Recuerdo este testimonio, me lo dio el hijo del pastor. Y uno de los jóvenes, que hoy no está entre la iglesia, pero en aquel momento estaba, decía: no, yo vengo a la iglesia porque mi padre me obliga, pero yo no creo nada en lo que dice la Biblia. La Biblia tiene más muertos que el diablo. Y mire, usted lee la Biblia y verdad que hay en la historia de cuando el pueblo de Israel estaba ocupando la tierra prometida, en muchos lugares Dios dio órdenes similares a esta: mata todo lo que te encuentra ahí, no dejes nada vivo. Y cualquiera que lea eso dice: no, yo no entiendo cómo Dios puede darle esta orientación, esta orden al pueblo de Israel, pero usted necesita saber cuál es la historia de ese pueblo, el pecado en que estaba sumido, cómo se había levantado la ira de Dios contra esos pueblos, y pudiera entender entonces por qué el Señor dice: acaba con eso, porque eso es un anatema, eso puede ser extraviar al pueblo de los caminos que lo acercan a mí. Es decir, ¿pueden haber textos difíciles de interpretar? Sí, el libro Apocalipsis en total creo que es uno de los más difíciles, pero pudiéramos encontrar muchos otros ejemplos. ¿Hay textos difíciles de entender? También los hay, pero repito, necesita usted de acercarse a la Biblia. Este párrafo 7, fíjense cómo termina. Dice que las escrituras, no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden entenderlo, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Fíjense, ¿cuál es? Aquí se refiere a última parte del párrafo de esos métodos ordinarios. Importante que usted tenga en cuenta todos, porque todos son importantes, pero que si usted quiere hacer una interpretación correcta de cualquier texto, tiene que tratar de auxiliarse de todo aquello que le ayude a tener claridad de la interpretación que usted está teniendo es correcta. Dice: al final del párrafo 7 de la confesión, enfatiza en la necesidad de hacer un uso de las herramientas y métodos ordinarios de interpretación que existe y que le permite al creyente, aunque no sea erudito, adquirir conocimiento suficiente de la Escritura. Por tanto, el derecho de entender e interpretar las Escrituras no es algo exclusivo de los eruditos ni del magisterio de la Iglesia romana. Por otra parte, no solo debe ser un derecho, debe ser un deber,
un compromiso, un propósito de todo creyente de acercarse a la Escritura usando los métodos correctos de interpretación y poner en práctica lo aprendido. Mira acá, para los que imitan a este comentarista, pastor, esta es la última diapositiva y terminamos. Dice, ¿qué implica el uso adecuado de los métodos ordinarios? Oiga, lo primero que muchas veces ninguno hacemos, lo primero que debemos hacer es orar y pedir al Espíritu Santo que nos asiste en la comprensión de la Escritura. Si cada vez que nosotros vamos a leer la Escritura oráramos, quizás nos fuera muchísimo mejor. El uso adecuado de los métodos ordinarios necesita de manera imprescindible que usted, fíjense, lo puse en mayúsculas y subrayado, tiene que leer las Escrituras, que se auxilie de reglas de interpretación cuando haya algo complejo para entender y consultar varios comentaristas reconocidos. Hay muchísimas personas que Dios los dotó de sabiduría, inteligencia, dedicación y que sirven hoy de herramientas para nosotros entender muchas de las cosas que están en la Escritura. Dice, también se requiere de diligencia, de esfuerzo, de estudio, de disciplina. A veces las prioridades de nosotros, ninguna está acercarnos a la Escritura, ni tener acercamiento a nada lo que tiene que ver con eso. Vemos televisión, paseamos, dormimos, comemos, pero nada que tiene que ver con la Biblia. Ninguna área del conocimiento está exenta de la necesidad del estudio sistemático. Hasta acá, hermano, se nos acabó nos quedaban unas cuantas diapositivas ahí, pero la vemos en la próxima clase, cuando vayamos a estudiar el capítulo 8, el párrafo 8, bueno, vemos el pedacito de eso que nos faltó. Bueno, hermano, les pido que terminemos este tiempo con una oración. Señor, gracias por este tiempo. Dios mío, te pedimos en tu inmensa misericordia que tú nos ayudes, Señor. Porque cuando nos acercamos a tu palabra nos damos cuenta cuán dependientes y necesitados estamos de tu palabra y de tu auxilio, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque muchas veces nos acercamos a ti solamente el domingo en apenas 2 horas, Señor, y el resto de la semana no nos acordamos de ti ni de acercarnos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, alimenta nuestra fe y nuestro espíritu y nuestro deseo de saber más de ti y de poner en práctica lo que aprendemos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.